Qué pena, es que está un poco lento. No quiere. Listo, entonces, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. A mi grupo, en el que respondió el tema de carcinoma hepatocelular, el grupo está conformado pues, por Lizeth Burgos, por Marcela Collazos, por Paola Ceballos y quien les habla por Ken Fajardo. Entonces, pues, siguiente, por favor. Para recordar pues rápidamente, sabemos que el hígado es un órgano único que puede llegar a pesar de 1.300 a 1.500 gramos. Histológicamente, pues, está constituido por triadas portales que, delimitándolas pues, con la vena centrolobulillar, podemos dividir este espacio en tres zonas, así como se observa en la imagen, que es un espacio periportal, la zona mediozonal y la zona de la vena central del oblicho. Entonces, pues la sangre que fluye pues, va a llegar por la vena porta y por la arteria hepática dirigiéndose pues, hacia esta vena, hacia la vena centrolobulillar. Entonces, esto hace que tengamos zonas más o menos irrigadas, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, pues la zona más irrigada va a ser la zona periportal y la menos irrigada pues va a ser la zona venosa central. Entonces, ya entrando en el tema como tal, pues tenemos que el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular es un tumor pues primario del hígado. Además de eso, pues es la neoplasia primaria más común a nivel de este órgano y es importante pues resaltar que es primaria, ya que si hablamos pues exclusivamente de la neoplasia más común del hígado, pues sería la metástasis. Recordando que así como el pulmón, pues el hígado es un blanco frecuente, principalmente pues de cáncer de estómago y de colon. Siguiente, por favor. Entonces, como ya dijimos, es la neoplasia primaria más común del hígado. Dependiendo del documento, pues se le cataloga entre la quinta y la sexta neoplasia más común. También, pues dependiendo del documento, puede representar la segunda o la tercera causa de muerte por cáncer. Tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres, con una relación de 5.2 a 3.4, pues respectivamente. Y la edad media de presentación a nivel mundial, pues está entre los 50 y los 60 años. Respecto a las zonas endémicas, pues puedes pasar a la siguiente imagen, por favor. Podemos ver que el sudeste asiático y el norte de África son zonas de alta prevalencia. Y vamos a ver más adelante que esta distribución geográfica está muy relacionada con los factores de riesgo que ahorita pues, vamos a hablar. Y en la imagen de la derecha, pues podemos observar la prevalencia mayor en hombres. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Porque pues les iba a decir que hasta el 90% de los pacientes con carcinoma hepatocelular van a presentar un diagnóstico previo de cirrosis hepática por cualquier causa. Entonces, pues, recordemos que la cirrosis pues, es caracterizada por una deposición de tejido fibroso a nivel hepático que va a alterar la arquitectura como podemos ver. Entonces, esto es generado por una inflamación crónica. En la imagen pues podemos observar las bandas de fibrosis y además los nódulos de regeneración a los que estas bandas rodean. Y son justamente estos nódulos de regeneración pues los que van a estar constantemente con una elevada tasa mitótica, ¿sí? Entonces esto me va a predisponer a la aparición de mutaciones y con esto pues el cáncer. La cirrosis pues puede ser por múltiples causas, cualquiera de ellas pues al fin pues va a representar un riesgo para el paciente después de que haga cirrosis pues de presentar un carcinoma hepatocelular y vamos a ver que los mismos factores de riesgo pues van a girar en torno a esto. Al tener pues tal importancia y esos valores tan altos pues se debe dar un seguimiento del paciente cirrótico debido pues al elevado riesgo que tiene de presentar el hepatocarcinoma, por lo cual pues siempre es bueno, o bueno, siempre se recomienda que a estos pacientes se les realice un ultrasonido semestral y un estudio de alfa-fetoproteína, que es el marcador de tumoral, también semestral, con el fin de hacer un diagnóstico temprano y que mejore el pronóstico. Sigue a la siguiente imagen, por favor.
porque vamos a hablar de la estatosis hepática, pues claramente también va a representar un riesgo por lo que hemos venido hablando. Pasa la siguiente, eso ahí. Esta estatosis, pues, según el estudio superior del 2019 que vemos, ha aumentado significativamente, ha aumentado casi 4 veces desde el año 2002. Y junto con ese estudio, pues que realmente, con el estudio de abajo, que vemos en la parte de abajo, que realmente se centra pues en pacientes con hígado graso no alcohólico, pero lo que quería resaltar es que se evidenció en este estudio que hasta el 20% de estos pacientes pueden desarrollar un carcinoma hepatocelular sin llegar a presentar cirrosis. Entonces, pues, por lo cual, entonces ya sabemos que la cirrosis es el principal factor de riesgo, pero ante la ausencia de esta, pues no debemos descartar una posibilidad de un hepatocarcinoma. ¿Listo? Sigue, por favor. Ya entrando a los factores de riesgo, como les dije, pues todo relacionado siempre con la cirrosis. Tenemos en primer lugar, pues, lo que es la infección por el virus de la hepatitis B y C. Pues eh, esto va a ser a causa del proceso inflamatorio que a causa de la respuesta inmune del paciente ante la presencia del agente, y esto pues, me va a predisponer pues, a cirrosis. Pero además, sobre todo en el virus de la hepatitis C, vamos a ver que se ha demostrado que hay cierta integración del ADN viral con el del hepatocito, por lo cual pues este va a promover la progresión pues del ciclo celular, inhibición de genes supresores de tumores y pues principalmente el P53. Respecto a las aflatoxinas, la exposición dietaria a las aflatoxinas, pues estas son un metabolito generado por hongos, específicamente de la especie Aspergillus, que predispone a que los hepatocitos pues, inician procesos de mutaciones. Y debido a la humedad y temperaturas de los países tropicales, se va a facilitar la proliferación de este hongo en la cadena de producción de múltiples alimentos. Entonces, se ha visto que los principales alimentos contaminados pues, son los granos. Además de eso, pues tenemos que un factor de riesgo importante es el consumo de alcohol superior a 60 gramos día de forma crónica, ya que pues esto va a generar pues lesión en el tejido hepático, como ya todos sabemos. Tenemos el síndrome metabólico y la obesidad. Obesidad pues un índice de masa corporal superior a 30. Entonces aquí es importante que recordemos pues el mapa que les mostré, porque a pesar de que no son los países más afectados, se puede ver que países como Estados Unidos y Europa pues tienen altos niveles de carcinoma hepatocelular justamente pues por la dieta y los estilos de vida que la población pues que esta población lleva. Entonces, pues sabemos que es una población que tiene un mayor poder adquisitivo, por lo cual pues sufren de mayor obesidad y tienen un alto consumo de alcohol. Además, este síndrome metabólico pues va a estar directamente relacionado pues con la resistencia a la insulina y la alteración de lípidos séricos y pues la relación que tiene esto con la diabetes mellitus. Además de eso, pues tenemos que otro factor de riesgo pues es un exceso de hierro. Como sabemos, pues los hepatocitos son el principal almacén de hierro y ante un exceso, pues estos van a sufrir lesiones. Y esto es muy característico de enfermedades genéticas como es la hemocromatosis. Y ya por último, pues en el caso del tabaco, que a pesar de que no se ha demostrado una relación directa con el carcinoma hepatocelular, la mayoría de las autoridades que se documentaron, pues lo considera realmente como un factor de riesgo. ¿Listo? Siguiente. Bueno, el carcinoma hepatocelular puede descubrirse gracias a la existencia de unos signos y síntomas, como lo son encontrar un tumor palpable, dolor abdominal, alteración del estado general, malestar general. En pacientes cirróticos puede haber una descompensación de su cirrosis, el paciente puede sentirse peor de lo habitual o solo presentar cambios en los resultados de los análisis de laboratorio. También pueden haber síndromes paraneoplásicos que incluyen fiebre, poliglobulia, sudoración nocturna, entre otros. Y pues que estos síndromes que pueden ser secundarios a sustancias secretadas por el tumor se presentan hasta en el 20% de los pacientes con cáncer. Pero debido a que sus signos y síntomas son tan inespecíficos, a menudo no son reconocidos.
Y otro síndrome, digamos, típico, usual en los pacientes con cáncer es el síndrome constitucional, formado por astenia, anorexia, pérdida de peso involuntaria o adelgazamiento involuntario, y otros que mencionaban en la página de la Sociedad Americana de Cáncer, como náuseas o vómito, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, ictericia, pero estas dos últimas principalmente en el paciente cirrótico como parte de una descompensación. Es importante decir que eh, cuando se encuentran signos y síntomas en el paciente, por lo general es que ya la enfermedad está en etapas muy avanzadas. Está en etapas muy avanzadas y por ello es muy importante hablar de la detección sistemática precoz. Como lo decía mi compañero, hay una asociación del 90% con cirrosis y carcinoma hepatocelular, y por ello las sociedades científicas recomiendan una estrategia de detección sistemática precoz mediante ecografía hepática semestral en todos los pacientes con cirrosis, cualquiera que sea su causa. Esta ecografía hepática semestral en todo paciente cirrótico, sea cual sea la etiología, tiene una sensibilidad entre el 60 a 90%, pero tiene una especificidad de más del 90%. Aquí vemos una imagen que es un modelo de recomendaciones para la detección precoz del carcinoma hepatocelular en Francia, que está dirigido hacia los pacientes cirróticos, hacia los pacientes con infección por virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, aunque estos dos últimos no están muy bien establecidos. Entonces, la ecografía hepática semestral para el paciente cirrótico, como ya les mencionaba, para el paciente con infección por hepatitis B, si es un paciente de riesgo que tiene una fibrosis avanzada o antecedentes de cirrosis, y para el paciente infectado por virus de la hepatitis B tenemos unas indicaciones ahí, pero es de resaltar los antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular y si el paciente es mayor de 40 años y tiene más de 2.000 unidades internacionales por mililitro de ADN del virus de la hepatitis B. En cuanto a la estadificación, existen varios sistemas de clasificación por etapas para el cáncer de hígado, pero el sistema de estadificación que se emplea con más frecuencia es el sistema TNM del American Joint Committee on Cancer, que se basa en tres piezas claves de información para recordar la extensión, tamaño del tumor, la propagación a los ganglios, nódulos linfáticos adyacentes, N, y la propagación metástasis a sitios distantes, M. Entonces, aquí podemos ver una definición de cada uno de los ítems de la T, la N y la M que se encuentran en el American Joint Committee on Cancer. Y pues para no extenderme al respecto y pues en sí es una información que se puede encontrar fácilmente en esta guía, pues solamente decir que lo que se busca con esto es agrupar a los pacientes por etapas y hacer unas etapas que van a ser de pronóstico. Y esa agrupación por etapas, que van desde la 1A hasta la 4B, pues van a permitir si el paciente se encuentra en una fase temprana o en una fase avanzada. Esta fase temprana va hasta la 3A, que, porque ya en la 3B el tumor ha propagado ramas eh, ramas principales como la vena hepática y la vena porta. Bueno, y aunque el sistema TNM define la extensión del cáncer de hígado con cierto detalle, no toma en consideración la función hepática. Por ello, es muy importante hablar de la clasificación Barcelona Clinic Liver Cancer, que involucra tanto factores tumorales como la función hepática basal y capacidad funcional del paciente. Esta clasificación posee capacidad pronóstica, guía la indicación del tratamiento y se halla ampliamente validada y divide a los pacientes en 5 categorías, basándose en las características clínicas, estado general y performance status, grado de insuficiencia hepática que se mide con el Child-Pugh Score, que ya lo veremos más adelante, y características radiológicas del carcinoma hepatocelular como número, tamaño y extensión tumoral. Entonces, se agrupan a los pacientes en estas etapas y se asocia un tratamiento que se ha estudiado, se ha comprobado que mejora la supervivencia en el paciente.
Entonces tenemos la etapa cero, que es muy temprano, A temprano, B intermedio, C avanzado y D terminal. En esta imagen podemos ver una descripción más detallada de la clasificación y como vemos en la etapa avanzada ya hay una invasión portal. En una etapa precoz solo hay un nódulo menor a 2 centímetros. Y bueno, se agrupan en tratamientos curativos y tratamientos paliativos. Como en etapa muy precoz y en la etapa precoz vemos que los tratamientos son ablación, resección o trasplante hepático con unas indicaciones. Mi compañera más adelante hablará de estos. Y en tratamientos paliativos, quimioembolización, sorafenib. Y en una etapa terminal, ya solamente tratamiento sintomático, medidas de soporte. Y bueno, tenemos aquí la puntuación de Child-Pugh para el pronóstico de la cirrosis hepática, que abarca 5 ítems, que es la bilirrubina, albúmina, INR, ascitis y si el paciente presenta encefalopatía hepática. Vemos en la tabla que la columna, por decirlo así, más grave, el paciente tiene una bilirrubina mayor de 3 miligramos por decilitro, una albúmina menor de 2.5 gramos por decilitro, un INR mayor a 2.2, la citis es de un volumen moderado y la encefalopatía hepática es de un grado 3 o 4, que quiere decir que el paciente ya está somnoliento, rígido, tiene ondas lentas en el electroencefalograma y un grado 4 en el que ya no se le puede despertar. Bueno, para establecer el diagnóstico de hepatocarcinoma se podría decir que es un proceso único porque, pues, a diferencia de otras neoplasias, la biopsia no es estrictamente necesaria y en la mayoría de los casos, pues, la especificidad de los criterios de imagen son suficientes. Bueno, empezamos con los estudios. La ecografía. La ecografía es operador y equipo dependiente, una sensibilidad del 35 al 84%, una especificidad mayor del 90%, y se podría decir que el principal enemigo, además del operador y el equipo dependiente, es el tamaño del tumor. Los centímetros pues representan la enorme mayoría, por decirlo así, que el ultrasonido no lo capta. Y también la obesidad va a reducir la sensibilidad. Aquí tenemos un caso de un hombre de 45 años con hemofilia, lo transfundieron y tiene cirrosis por virus C. Vemos un nódulo periférico de aproximadamente 2.6 centímetros y lo podemos ver aquí en el ultrasonido, que es un nódulo hipoicoico. Siguiente, por favor. Las piedras angulares en el diagnóstico de hepatocarcinoma son estos dos estudios, por eso los puse en conjunto. Entonces, ¿cómo los tenemos que pedir? Los tenemos que pedir trifásicos. ¿Qué significa? Entonces, que tenemos que pedir una fase arterial, venosa y portal para cualquiera de los dos estudios, ¿sí? Porque la tomografía computada simple no nos sirve en, en esta ocasión. Entonces, ¿por qué lo pedimos trifásico? Eh, porque las bases para el diagnóstico por imagen, o sea, tiene como objetivo decirlo así o por ley, es que en el hepatocarcinoma, pues a diferencia del hígado que recibe el 80% del flujo sanguíneo por la vena corta, pues los cánceres de hígado reciben la enorme mayoría de su flujo sanguíneo por la arteria. Y por otra parte, por tener una neovascularización o angiogénesis, pues va a captar rápidamente ese contraste y lo lava en forma rápida. Entonces, por eso vamos a requerir de las tres fases. Tiene movilidad en tumores mayores de 2 centímetros que sobrepasa el 90% y pues va bajando en cuanto va disminuyendo el tamaño del tumor. Aquí vemos el mismo nódulo que vimos por ultrasonido. Esta es la fase arterial. Entonces, ¿cómo sabemos que es arterial? Porque
observamos que la arteria aorta se ve llena de contraste y vemos como el nódulo realza en medio de contraste. Y al lado vemos como la fase tardía. Entonces ya se lavó el medio de contraste y el nódulo ahora es hipodenso. Y esta es una imagen característica típica de un hepatocarcinoma y no vamos a requerir biopsias como mencionaba al inicio. Y en la resonancia magnética vemos eh, este nódulo hiperecoico, ¿sí? Como vemos la característica por el ultrasonido en la parte superior, pues puede variar. Pero sin embargo, en la resonancia magnética vemos que cuando hay contraste se ve hiperintenso. Y cuando se está en la fase de lavado, pues se ve hipointenso. Y otra vez, esta imagen es característica de un hepatocarcinoma y no vamos a requerir de ningún otro estudio. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otras herramientas para el diagnóstico del hepatocarcinoma y pues los marcadores serológicos me van a ayudar a completar el diagnóstico por imagen. Entonces tenemos como primera instancia la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una que se produce durante la gestación por el hígado fetal y el saco uterino. Ha sido usada como marcador desde el año 1968 y tiene un límite y se ha establecido que es el de 20 nanogramos por mililitro. Y con ese límite tiene una sensibilidad del 21 al 64% y una especificidad del 82 al 93%. Pero, sin embargo, tiene sus defectos, porque en hepatitis crónica por el virus C se va a elevar en un 16% sin que tenga el hepatocarcinoma. Y por otro lado, varía por razas. Su sensibilidad es menor de 42,9% en afrodescendientes y 60% en no afrodescendientes. También se va a elevar con el colangiocarcinoma intrahepático. Y pues esto va a hacer que disminuya mucho su especificidad. Y con niveles mayores de 400 nanogramos por mililitro va a ser un diagnóstico de hepatocarcinoma. Siguiente, por favor. Tenemos otro que es la fractreca, si la alfa-fetoproteína es mayor a un 20 a 20 nanogramos por litro y se asocia con tumores más agresivos. Y otra herramienta de uso es la desgama-carboxiprotrombina. Esta es producida por hepatocitos malignos. Su especificidad es prácticamente diagnóstica, pero pues su sensibilidad sí es muy pobre. Tenemos la desgama-carboxiprotrombina mayor de 40 miliunidades de absorbancia por mililitro, más la alfa-fetoproteína mayor de 20 nanogramos por mililitro y la fracción L3 de alfa-fetoproteína mayor del 10%, pues prácticamente vamos a tener un diagnóstico. Pues obviamente cuando la imagen no es suficiente para tener el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, la biopsia. Entonces, si la imagen es típica, como se los había mencionado en uno de los ejemplos de los anteriores estudios por imagen, pues la biopsia va a ser completamente innecesaria. Y solo se va a aplicar pues en pacientes con cirrosis y con hepatitis crónica por virus B. ¿Está indicada en qué pacientes? En pacientes con lesión típica por hepatopatía y en pacientes con cirrosis y lesión atípica en dos estudios de imagen, en la tomografía computada y en la resonancia magnética, y pues todavía no sé qué es, y para el diagnóstico de la metástasis. Y el tipo de biopsia que vamos a utilizar en el hepatocarcinoma es la biopsia percutánea con aguja de corte o TruCut, que está generalmente guiada por la radiointervención. La biopsia por aspiración con aguja delgada no es útil en este tipo de neoplasias. Siguiente, por favor. Y este es el algoritmo que actualmente está recomendado para el diagnóstico de hepatocarcinoma.
Entonces tenemos que para nódulos inferiores a 1 centímetro se recomienda repetir el ultrasonido cada 3 meses. Si está cambiando de tamaño, pues vamos a investigar de acuerdo al tamaño. Y si es estable, vamos a regresar al ultrasonido cada 3 meses. Para nódulos superiores a 1 centímetro, vamos a pedir una tomografía computada o una resonancia magnética. Si presenta un comportamiento vascular típico de hepatocarcinoma, que es pues, la hipervascularización arterial y el lavado en fase venosa o tardía, en cualquiera de esas dos técnicas se confirmaría el diagnóstico. Y si no, se va a necesitar más pruebas. Si el comportamiento no es típico, en alguna de esas dos pruebas sería necesario realizar una segunda prueba, otra vez, tomografía computada o resonancia magnética. Y si presenta un comportamiento típico, se confirmaría el diagnóstico. Y si por el contrario es típico, pues sería necesario la realización en esta instancia ya de la biopsia. Siguiente. Buenas noches. En cuanto al tratamiento, pues como bien lo mencionaba Paola, hay que tener en cuenta también algunas clasificaciones como la de Chalpul y la de Barcelona. Entonces, a continuación, pues vamos a hablar acerca de qué consiste cada una de estas prácticas y algunas indicaciones, pero no quiere decir que sean las únicas. El tratamiento puede ser quirúrgico, como es la resección tumoral y el trasplante hepático, y no quirúrgico como la quimioembolización, la ablación, tratamiento sistémico y la radioterapia. Cambio, por favor. La resección tumoral es el tratamiento de primera línea siempre y cuando pues, se garantice de que se vaya a lograr una resección total del tumor. Ofrece una tasa curativa de supervivencia a los 5 años entre el 75 y el 41%. Pese a ello, pues también tiene unas tasas de recurrencia del 70% después de 5 años. Esta recurrencia depende de si hay invasión micro o macrovascular, si hay márgenes de resección positivos, tumores poco diferenciados, o también cuando hay invasión neoplásica de la vena porta, que algunas veces esto puede llevar a una trombosis, y pues todo esto es un indicador de mal pronóstico. Los criterios ideales para la resección es que se trate de un tumor único, solitario, y además pues que no haya una evidencia de una invasión vascular. También que sean menores de 5 centímetros, las bilirrubinas se encuentren normales y no exista una hipertensión portal, que a veces la podemos evidenciar clínicamente con varices gastroesofágicas, la esplenomegalia, un recuento de plaquetas menor de 100.000, porque todo esto pues, nos va a aumentar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria. También es importante en la resecabilidad tener en cuenta la localización del tumor, cómo se encuentra esta función hepática y el volumen del hígado restante, es decir, que se garantice de que este volumen de hígado que va a quedar asegure pues un funcionalismo suficiente y de esta manera también contribuir a no aumentar las complicaciones post-resección. Y lo recomendado es que las márgenes de resección sean mayor a 2 centímetros, pero siempre y cuando pues esto no implique, digamos, manipular el parénquima de reserva. Siguiente. El trasplante hepático es la primera línea de tratamiento para pacientes que no son candidatos para resección y pues que cumplen con los criterios de Milán. Estos criterios sirven para determinar el pronóstico en trasplante de hígado en los casos de hepatocarcinoma, pero también de cirrosis. Entonces, estos consisten pues que el nódulo, si es único, este sea pues de un diámetro menor o igual a 5 centímetros. Pueden haber presencia hasta de 3 nódulos, pero que su diámetro no sea superior a 3, sin evidencia de una invasión vascular macroscópica y el estudio de extensión sea negativo. Esta primera línea de tratamiento también se puede para pacientes cirróticos, ya que pues no solo se va a eliminar el tumor, sino también pues la cirrosis subyacente. También se puede considerar después del retroceso tumoral exitoso y de tal manera que cuando los pacientes los evaluemos con los criterios de Milán, pues esta vez sí clasifiquen. Es importante que se haga una selección cuidadosa pues, de los mejores candidatos, y esto implica tener en cuenta la etapa del tumor, cómo está la función hepática, el estado funcional del paciente, por supuesto si hay disponibilidad de un injerto de hígado y la experiencia técnica. Siguiente, por favor. La ablación por radiofrecuencia
Es una alternativa cuando los pacientes no son candidatos ni a resección ni a trasplante. Consiste en terapias locorregionales, donde hay una destrucción local evaporando el agua intracelular y esto posteriormente va a llevar a una necrosis coagulativa. Esto se realiza por vía percutánea, bajo vía radiológica con ecografía, o se puede realizar durante la cirugía. Estas ablaciones pues utilizan el calor local, aunque también se pueden hacer con sustancias químicas. Y pues, aunque no curan la enfermedad, sí pueden destruir el tumor con preservación del parénquima hepático sano, y pues digamos que puede servir como una etapa intermedia para después como ya definir el tratamiento más definitivo. Y pues se recomienda en tumores menores de 5 centímetros. Siguiente. La ablación percutánea, esta consiste en una inyección percutánea de etanol. Lo que produce es deshidratación de las células cancerosas, la desnaturalización de las proteínas y posteriormente su necrosis. Alcanza una necrosis hasta el 90% cuando son tumores menores de 2 centímetros, pero tiene una tasa alta de recurrencia cuando son lesiones mayores de 3 centímetros. Esto se debe a que a veces pues, los tumores pueden tener tabiques fibróticos o pueden estar rodeados de una cápsula y esto evita pues, que se difunda bien el etanol. También la inyección percutánea puede ser por ácido aséptico y la eficacia del tratamiento se debe evaluar mediante una tomografía. Lo recomendable es que sea un mes después del tratamiento. Cambio, porfa. La quimioembolización transarterial es la alternativa cuando ya no se ha podido ni con resección, ni trasplante, ni con ablación percutánea. Aumenta la tasa de supervivencia a 2 años a 41%, pero cuando no solamente se usa el agente embolizante, sino que se utiliza el agente terapéutico, como es el cisplatismo o la doxorubicina. Entonces, ¿en qué consiste? Se va a realizar una embolización de la rama nutricia del tumor, pues lo que es la arteria hepática, ya que el tumor aumenta de tamaño a partir del aporte pues, que recibe de ella. Y una vez pues se embolice, se reduce significativamente el flujo de sangre arterial, de manera que hay una hipoxia tumoral selectiva y posteriormente pues una necrosis del tumor. Las contraindicaciones, que el paciente esté con una cirrosis descompensada, el desarrollo extenso de tumor en el cual ya comprometa los 2 lóbulos y pues que exista una disminución grave del flujo portal. Siguiente, porfa. El tratamiento sistémico pues se usa en el patocarcinoma que ya está avanzado o en aquellos en los que ya se recurrió a una terapia locorregional, pero a pesar de ello, pues han progresado. El medicamento de elección es el sorafenib, es el que más ha mostrado resultados positivos en ensayos aleatorizados. Este inhibe las multiquinasas y con ello logra inhibir la proliferación de células cancerígenas, la angiogénesis del tumor y aumenta la tasa de apoptosis. Algunos efectos adversos relacionados, a pesar de que se presentan en poco porcentaje, es la diarrea y la reacción cutánea mano-pie, que es como una reacción cutánea donde hay enrojecimiento, inflamación y dolor en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Siguiente, porfa. La radioterapia consiste en el uso de radiación ionizante, la cual destruye las células cancerosas y además ayuda a reducir el tamaño del tumor. Es útil en el hepatocarcinoma que no se ha podido extraer mediante cirugía, que no ha podido ser tratado con ablación o embolización, aquel que ya ha hecho metástasis en otras áreas como cerebro y huesos, el dolor cuando es causado por tumores que ya han aumentado de tamaño, y cuando alguna veces esta acumulación de células cancerosas ha formado trombos tumorales. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Ahí me escucha, muchachos? Sí, Sí, señor. doctor. Sí, doctor. Bueno,
Bueno, muchachos, entonces está muy buena la charla porque trataron de sintetizar un tema que es largo, que es complicado, que no es fácil de digerir cuando uno no maneja este tipo de pacientes. El tema con esto, muchachos, es que es muy importante manejar el tema de hepatocarcinoma, no porque a ustedes les vaya a tocar manejarlo como médicos generales, sino que lo más importante es que a ustedes les va a tocar sospecharlo, ¿cierto? ¿Y en qué caso les va a tocar sospecharlo? En los pacientes cirróticos. ¿Listo? El paciente cirrótico, muchachos, generalmente entra en una fase de olvido. ¿En qué sentido? En que el paciente sacan y le diagnostica la cirrosis y de ahí prácticamente empieza a ser manejado, sí, desde un punto de vista sintomático y se le maneja de pronto las varices y se le hace una cosa y otra, pero en términos generales no entra en un plan de tamizaje adecuado, que eso es el aspecto más importante, ¿ya? Desde el punto de vista de los factores de riesgo para el hepatocarcinoma, el principal es el paciente cirrótico, eso no cabe la menor duda. Entonces, prácticamente se heredan los factores de riesgo de la cirrosis en el hepatocarcinoma, ¿ya? En los últimos tiempos ha ido variando un poquito el aspecto de la etiología de la cirrosis en la medida que se van imponiendo algunas etiologías que en el pasado no es que estuvieran desplazadas, sino que empiezan a cobrar mayor vigencia de acuerdo a los hábitos de las personas. Por ejemplo, si ustedes se van al oriente, ¿cierto? Allá predomina mucho las hepatitis. La hepatitis B y la hepatitis C son endémicas. En Norteamérica igualmente, ¿cierto? El alcohol es la principal causa de cirrosis en todo el mundo, ¿ya? Pero cuando ustedes analizan las últimas tablas de qué ha pasado con la cirrosis en el último tiempo, el NASH, la esteatosis no alcohólica, que hace parte del síndrome metabólico, o sea, pacientes obesos, diabéticos, hiperlipidémicos, fumadores, sedentarios, que se pueden asociar a falla renal, falla cardíaca, etcétera, empiezan a cobrar también un porcentaje importante en la generación de la cirrosis. Y ese tipo de pacientes es lo que configura el síndrome metabólico. Entonces, digamos que el NASH, la esteatosis hepática no alcohólica, es la manifestación intraabdominal o una de las manifestaciones intraabdominales del síndrome X o el síndrome metabólico. Por eso es que va cobrando en los últimos tiempos una vigencia importante, ¿cierto? Uno empieza a ver, muchachos, cuando uno hace colecistectomías laparoscópicas y este tipo de patologías, cómo en el paciente joven aparecen más hígados esteatóxicos que lo que había antes, sobre todo en las mujeres, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Pues porque empieza a cobrar cierta endemia la patología como tal asociada al síndrome dismetabólico. Entonces, esos son los factores de riesgo que ustedes deben sospechar. Segundo, cuando ustedes tienen un paciente cirrótico, es muy difícil, ¿cierto?, pensar que, a ver, ¿cómo le explico? Que en un paciente no cirrótico se vaya a dar un hepatocarcinoma. Ustedes mencionan un 90% de aparición de hepatocarcinoma en el paciente cirrótico. Es un poco más alto. Es casi el 95, 96%. Lo que quiere decir que los pacientes no cirróticos difícilmente van a tener un hepatocarcinoma, solo en el 4% de los casos. Y esos son pacientes que generan una serie de confusiones importantísimas desde el punto de vista diagnóstico, porque no está el principal factor de riesgo. ¿Por qué se da dentro del hepatocarcinoma, dentro de la cirrosis un hepatocarcinoma? Acuérdense cuando nosotros revisábamos el semestre pasado cirrosis, los nódulos de regeneración, que son fenómenos agrupados de células de fibrosis nueva, de neoregeneración, ¿cierto? Asociada a una matriz extracelular avanzada, ¿cierto? Eso configura anatómicamente o estructuralmente la cirrosis. Ahora, en los pacientes que tienen esta patología, esos nódulos de regeneración pueden generar atipias y hacer todo el escalonamiento o la cascada esa que ustedes ven de carcinoma in situ, ¿ya? Primero, segundo, tercero, cuarto grado, etc. ¿Listo? Hasta llegar a instaurar un nódulo que puede ser de tamaño variable, ya con patología establecida de un hepatocarcinoma. ¿Listo? Bueno, centrémonos en un paciente cirrótico.
El paciente cirrótico, cuando ustedes lo van a tener en la consulta, cuando ustedes van a tenerlo en el manejo, siempre lo más importante es hacer el tamizaje. Y el tamizaje ustedes lo ven ahí muy claramente. El paciente tiene que entrar a una ecografía hepatobiliar mínima semestral con una alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína ha sido muy criticada en los últimos tiempos. Es tanto, muchachos, que hay escuelas o hay protocolos que la sacaron de su armamento y otros protocolos que la sacaron y la volvieron a meter y otros que la han mantenido siempre, ¿cierto? Tiene un valor importante cuando los cortes son muy superiores, ustedes lo decían ahí, 400 aproximadamente, por encima de 400 la probabilidad de que sea un hepatocarcinoma es muy, muy alta. Cuando está por debajo de esos cortes, ¿cierto? Entre los 20 y 400, pues pueden haber otras causas que la generan. Por ejemplo, la misma hepatitis, la misma cirrosis sin hepatocarcinoma, ¿ya? Ese es el problema desde el punto de vista de la sensibilidad de la alfa-fetoproteína. Por eso la critican algunas guías a nivel mundial. Pero cuando ustedes revisan la mejor guía que existe de hepatocarcinoma, que es la guía europea, que es exactamente emitida en el Barcelona Clinic, ¿cierto? La encuentran en español, está muy bien, es larga, pero es muy fácil de digerir, ¿cierto? Le dan un valor importante a la alfa-fetoproteína, tanto desde el punto de vista de tamizaje, ¿cierto? Que ellos lo llaman como pesquisa, ¿ya? En el paciente cirrótico, como en el seguimiento de los pacientes que se le vaya a hacer cualquier tratamiento, así sea una resección, sea un trasplante de hígado, una quimioembolización, una radiofrecuencia, ¿listo? Esos pacientes se siguen en el tiempo con alfa-fetoproteína. ¿En qué sentido? Que después de lo que se le haya hecho, el tratamiento que haya requerido, son pacientes que trimestralmente tienen que estársele haciendo una alfa-fetoproteína y en caso de que vaya subiendo, de acuerdo a lo que venga en el seguimiento, ya uno tiene que ir a solicitar alguna imagen mucho más avanzada que la ecografía, porque la ecografía no tiene el mejor rendimiento, tiene una buena especificidad, pero una sensibilidad que no es tan alta, ¿cierto? Y la mejor imagen sería la resonancia. Eso en caso de seguimiento post-tratamiento del hepatocarcinoma. ¿Listo? Eso es importante saber. Ahora, como el hepatocarcinoma se da sobre hígados cirróticos, el tratamiento va a depender de la función que tenga ese hígado, ¿cierto? Y va a depender del tamaño del hepatocarcinoma, ¿cierto? Del T. Ustedes ven que el N, los nódulos no tienen tanto peso en decidir el tratamiento del hepatocarcinoma, ¿cierto? Pero la metástasis sí. Un paciente que no tenga un fenómeno metastásico, que generalmente la metástasis se da sobre pulmón y sobre hueso, por eso desde el punto de vista de estadificación del hepatocarcinoma tiene que aparecer una gamografía ósea y tiene que aparecer una tomografía de tórax para descartar hueso y para descartar pulmón. Eso desde el punto de estadificación. Entonces, cuando ustedes determinan muy bien el tamaño y la función hepática, establecen el tratamiento. Los hepatocarcinomas que ya son diagnosticados por una buena resonancia magnética o buena tomografía, ¿por qué? Porque cuando aparece una imagen sospechosa en la ecografía, inmediatamente tienen que irla a confirmar con una resonancia o una tomografía. Ambas tienen muy buen valor, quizás un poquito más la resonancia, pero en términos generales tienen buen valor. Hay un patrón típico de imagen que fue el que ustedes dijeron, la vascularización arterial acelerada y el lavado tardío, el lavado venoso tardío. Eso es la imagen típica del hepatocarcinoma. Si ustedes tienen hígado cirrótico y esa imagen con alfa-fetoproteína elevada o sin alfa-fetoproteína elevada, configuran el diagnóstico de hepatocarcinoma. No necesitan biopsia, por ahí lo dijeron, ¿cierto? La biopsia estaría destinada simplemente a pacientes que tengan masa sospechosa de hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. ¿Por qué? Porque acuérdense que solamente el 4% se da sobre hígados no cirróticos, o cuando usted tiene un paciente que tiene un hígado cirrótico, pero desde el punto de vista de la resonancia, la tomografía, no tiene una imagen típica de hepatocarcinoma, ¿ok? No tienen la vascularización arterial, ¿cierto? Y no tienen lavado tardío, el washout del hepatocarcinoma, así se llama, el lavado venoso tardío, no lo tiene. Entonces empieza la duda si eso es un adenoma, si es un colangiocarcinoma, y ahí se merece hacerle la biopsia
que es la percutánea que ustedes dijeron, a los pacientes. Entonces ya saben pues cómo se sigue el paciente cirrótico, ya saben qué examen le van a pedir, ya saben cuándo hacer una resonancia, qué hallar en la resonancia, para qué sirve la fosfetoproteína, ¿cierto? Y ya saben cuál es el patrón típico. Y además la indicación de la biopsia. Eso quedó muy claro en la charla de lo que les acabo de decir. Ahora, vámonos al tratamiento. El tratamiento más curativo del hepatocarcinoma es el trasplante de hígado. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que uno tiene que, como cirujano de trasplante, tiene que tratar de depurar muy bien los pacientes que van a trasplante de hígado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes hígados para todo el mundo. Acuérdense que el trasplante de hígado depende de un donante cadavérico. Entonces, si tuviésemos 10 donantes diarios, seguramente trasplantarían tumores en una fase muy temprana, ¿cierto? Y se trasplantarían tumores incluso en fases avanzadas, con unas sobrevidas que no son malas, son buenas, incluso en las fases avanzadas, ¿ya? Pero entonces esta limitación de disponibilidad de órganos nos obliga a nosotros a pensar que solamente unos pacientes se trasplantan. Y por eso aparecen los criterios de Milán, ¿listo? Que ya los vamos a hablar. Como no todos se pueden trasplantar, hay unos que se pueden resecar. Entonces, los tumores pequeños, ¿cierto? Que aproximadamente entre 3 y 5 centímetros, se pueden someter a una resección local siempre y cuando no tengan invasión vascular, obviamente no tengan metástasis, el hígado sea un hígado que no esté en una disfunción hepática crónica, o sea que la síntesis hepática no esté alterada, ¿cierto? Porque la síntesis hepática alterada lo que hace es que ya te está hablando o les está hablando a ustedes de que lo que necesita el paciente es un trasplante de hígado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando la función hepática todavía no está tan alterada y los tumores de hígado son menores de 5 centímetros, se puede hacer una resección local. Desafortunadamente no son muchos los pacientes que caen dentro de esa resección local pequeña. ¿Por qué? Porque generalmente los hepatocarcinomas los cogemos en fase más avanzada. ¿Listo? Esa resección es importante tener en cuenta el margen de resección, el margen libre de tumor, que es 2 centímetros, como le dijeron ustedes. Y en ese orden de ideas uno no puede tratar o pretender que le reseca un tumor muy grande al paciente porque lo deja sin hígado, lo que hablábamos en estos días en tumores benignos. La resección hepática, ¿cierto? Sea por tumor benigno o por tumor maligno, tiene que contar cuánto usted le va a sacar, pero lo más importante es cuánto le va a dejar. Esa premisa ya lo hablamos, ¿cierto? Entonces, los pacientes que se salen de ese margen, hay que ir pensando en que son candidatos a trasplante. Los criterios de Milán tratan de establecer el paciente que es más candidato al trasplante, ¿cierto? Y el paciente más candidato a trasplante es el tumor que no supera los 5 centímetros o cuando son 3 tumores que no suponen más de 3 centímetros, ¿ya? Esos son los criterios de Milán. Y cuando no tiene una invasión vascular, cuando el paciente no tiene una metástasis sea pulmonar o no tiene una metástasis ósea. Esos son los pacientes que son candidatos a un trasplante de hígado. Vuelvo y les digo, pacientes que tienen de pronto unos tumores un poco más grandes, ¿cierto? Que se salen del criterio de Milán, se podrían también trasplantar y las sobrevidas no son malas. A 5 años son sobrevidas del 70%. O sea, se pueden pensar en trasplantar. Sin embargo, volvemos al aspecto que hablé anteriormente de que la limitación de los órganos nos lleva a ajustar muy bien los pacientes que se van a trasplantar. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ya saben cuáles son los que se resecan y cuáles son los que se trasplantan. Ahora, aparece la quimioembolización y aparece también la radiofrecuencia como otras dos estrategias que le permiten también a los pacientes tener cierta sobrevida. No curativo, como son las dos estrategias anteriores, pero sí pueden aumentar la sobrevida. Uno de los aspectos importantes es que ellas pueden funcionar como una terapia puente. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen tumores que están un poquito por fuera de los criterios de Milán, ¿ya? Y tienen unas listas de espera que no son tan amplias, ¿cierto? En donde le pueden vender al paciente un órgano, o sea, vender la posibilidad, no vender económicamente, no faltaba más, sino darle una expectativa al paciente que tenga un órgano. En ese sentido, esos pacientes se les puede dar una terapia puente con quimioembolización para tratar de reducir un poquito el tumor y encajarlos dentro de los criterios de Milán y que se puedan trasplantar. ¿Ya?
Pero también los tumores que se salen del criterio de Milán, ustedes le pueden hacer quimioembolización, ¿ya? Tratando de darle un poquito pues de estacionamiento al tumor, que no el fenómeno de mitosis no aumente y el paciente tenga una sobrevida. O pacientes que están dentro de los criterios de Milán y ustedes tienen listas de espera muy prolongadas, a esos pacientes se les puede hacer algo de quimioembolización también con no terapia puente para evitar de que el tumor crezca mucho y de esa forma sigan encajados dentro de los criterios de Milán cuando aparezca un órgano para ellos. ¿Ok? ¿Entendido eso? Entonces, de ahí para adelante, muchachos, aparece solamente las manejos sean paliativos o sean con una quimioterapia. La quimioterapia es oral, es el sorafenib, no tiene unas sobrevidas tan altas, ¿cierto? Son para pacientes que están con tumores muy avanzados, ¿cierto? Y el tratamiento paliativo es cuando, aparte de que el tumor está avanzado, tiene metástasis, tiene una disfunción hepática severa, lo que sea. Y ya se ha salido de todo parámetro curativo. El hepatocarcinoma es una patología malvada, es una patología severa. Estos pacientes generalmente no llegan a un trasplante que es lo curativo para ellos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque la detección no es tan temprana. Segundo, porque no hay muchos centros trasplantadores. Tercero, porque no hay muchos órganos cuando el paciente llega al centro trasplantador. Entonces, en ese orden de ideas, pues los pacientes generalmente se mueren, ¿ya? Por enfermedades muy avanzadas, por situaciones pues que no son oportunas para ellos en tiempo, una cosa, pero es que es nuestro sistema y afortunadamente nosotros estamos al frente de un sistema de salud y un sistema de trasplante en donde los órganos no son muy frecuentes, o sea, son limitados, la donación no es universal, no tiene una cultura tan alta y por eso los pacientes puede que no lleguen nunca a un trasplante digno. ¿Listo? Una vez operados los pacientes o una vez trasplantados los pacientes, esos pacientes tienen que someterse a un seguimiento, lo que hablaba anteriormente, ¿ya? Entonces, seguimiento desde el punto de vista oncológico. Esos pacientes tienen que tener una ecografía hepatobiliar semestral, una alfa-fetoproteína también semestral, y si se empieza a elevar una alfa-fetoproteína o aparecen nódulos de regeneración nuevos sobre el hígado trasplantado, ¿cierto? O sobre un hígado que ya tiene una resección, esos pacientes tienen que ir a una segunda imagen, que será una resonancia, y de ahí definir si hay una recaída. Los pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, por hepatitis, porque cuando usted trasplanta un paciente por alcohol, siempre y cuando el paciente deje de tomar, ya no le vuelva a dar cirrosis, ¿cierto? O el factor agresor está eliminado. Cuando ustedes trasplantan un paciente por NASH, el paciente se puede adelgazar, controla los hábitos alimenticios, dietarios, de ejercicio, etcétera, y puede reducir la aparición o la infiltración grasa del injerto trasplantado. Pero cuando ustedes tienen un paciente con una hepatitis viral, esa hepatitis viral persiste y hay que darle tratamiento. Entonces esos pacientes son pacientes que pueden reactivar más fácil su enfermedad nuevamente sobre el injerto. ¿Listo? ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, doctor. Bueno, preguntas. Doctor, yo quería preguntar en, en los pacientes que son trasplantados y de pronto hacen un proceso autoinmune, ¿qué se hacen en estos pacientes? También, esos pacientes toca darles, o sea, trasplantarlos y seguirlos en el tiempo con un tratamiento específico sobre la patología autoinmune, ¿ya? Muchas veces son pacientes que tienen que tener largas administraciones de esteroides. Igual los pacientes trasplantados reciben esteroides. Entonces, ese tratamiento del esteroide para evitar el rechazo le sirve también para el paciente, para la patología como tal autoinmune. Entonces, pero son pacientes que hay que seguirlos y darle el tratamiento específico de su enfermedad porque pueden también recaer. ¿Otra pregunta? Bueno, no siendo más, muchachos, entonces, por favor, Valentina, mándame la lista de los que asistieron. Y bueno, y hablamos entonces a ver en la semana. Voy a pensar a ver que, porque hasta aquí llegaríamos con los temas.
pero la otra semana ustedes siguen conmigo, ¿cierto? ¿Cierto, Valentina? Sí, profe. Andrea. Ok, entonces a ver si diseñamos algo más de charla. Yo de pronto les puedo mandar unos casos clínicos. Mejor dicho, hoy vamos viendo para podernos ver por ahí el lunes o martes. ¿Ok? Vale, profe. Vale, Bueno, profe. Bueno, vale. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, doctor.